vamos a iniciar con esta sesión de carbohidratos que les digo. Em, Aquí tenemos el índice en el que vamos a tocar un poco sobre las generalidades, la clasificación, monosacáridos, también vamos a tocar aquí, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Los glúcidos conjugados le añadía aquí una pequeña cosa, un detalle, también una parte importante del transporte de las hexosas y los procesos metabólicos que podemos encontrar respecto a carbohidratos. Entonces, generalidades antes de todo, vamos a hablar un poco en estas generalidades de varias moléculas, ¿ok? Son macromoléculas sobre todo porque son moléculas mucho más grandes que las que hemos visto de repente como el agua que habíamos visto para el bloque uno, ¿no? Entonces, en estas son ya mucho más grandes estas moléculas y van a estar compuestas por, digamos, los átomos que hemos llevado viendo en el primer bloque, ¿no? Carbono, o de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Estos principalmente, ¿no? Entonces, estas macromoléculas que vamos a conocer van a ser estas: los carbohidratos que vamos a tocar esta sesión, los lípidos, las proteínas y también van a ser los ácidos nucleicos, ¿ok? Esto traten de no confundirlo con nucleótidos que habíamos visto, creo que la sesión pasada, una sesión, habíamos visto un pequeño detalle de nucleótidos. Aquí lo vamos a ver mucho más, a más detalle incluso, en la parte de ácidos nucleicos, pero no confundan esto con nucleótidos porque son diferentes. Los nucleótidos van a formar parte de estos ácidos nucleicos que van a hacer esta molécula mucho más grande. ¿Ok? Aquí tenemos la parte de carbohidratos, que es la que vamos a tocar hoy día, pero a grandes rasgos les voy a decir como que algo súper simple. Esta tablita también les explica muy fácil todo, por eso también se las puse. Pero en el carbohidrato lo que van a ver es de que, como aquí ya les menciona, los átomos que les estaba diciendo, la parte de, a ver, carbono, oxígeno, hidrógeno, y también aquí menciona lo mismo, hidrógeno, carbono. Aquí ya le agregamos otros ya también, el nitrógeno, el azufre. Aquí se me olvidaba la S de azufre. Ya. El azufre en las proteínas. En aquí también el fósforo. Ya, el fósforo también no es ácido nucleico, ¿cierto? Fósforo, carbono, hidrógeno. Ven que los átomos casi en todos se repiten. Claro que hay excepciones, digamos, como los carbohidratos que no van a tener, en este caso, fósforo, nitrógeno, a no ser que sean conjugados. En los lípidos ya también solamente van a haber mucha presencia de carbono y de hidrógeno. Y vamos a ver que aquí van a tener obviamente una clasificación cada una de estas macromoléculas. Aparte de eso, aquí les están poniendo unos ejemplos. En este caso nos vamos a centrar ahora sí en carbohidratos. Les ponen el ejemplo de la glucosa, fructosa, sacarosa. Y estos son disacáridos que lo vamos a ver en un momento. Y los de aquí ya que les dan almidón, glucógeno, celulosa, ya son considerados polisacáridos porque son mucho más grandes, ¿ok? Ahora, en funciones aquí, sobre todo lo que les tiene que importar es las funciones que cada uno de estos va a cumplir. Ahora, yo pienso que una forma en la que lo pueden interpretar más fácil es porque todas estas, digamos, en cierto modo, al menos estas tres, sobre todo estas tres, están relacionadas con lo que es una fuente de energía. Entonces, lo que yo hago como para recordarme es de que la principal fuente de energía que ustedes van a tener, o que el cuerpo, es ponerle así, ¿no? Acá. Vamos a poner uno, 2 y 3. Es lo que hago más o menos. Y es porque casi siempre cuando llevamos macromoléculas, digamos, la primera macromolécula que vamos a llevar es carbohidratos. Entonces, esa va a ser nuestra primera fuente de energía. Luego le sigue los lípidos, cuando ya los carbohidratos, por decirlo así, como que ya no van a ver, ok, ya se van a terminar, por decirlo así. Entonces, llevamos lípidos. Y proteínas ya cuando no tenemos ni lípidos ni carbohidratos, algo así. Pero las proteínas tienen una estructura ya mucho más compleja. Por ello, su función más importante no es la de energía, sino que es la de estructura sobre todo. Y algunas otras funciones que ya vamos a ver cuando toquemos proteínas. Pero las más importantes para energía vamos a relacionar carbohidratos y lípidos. Ahora, dentro de estos, hablando ya más que todo sobre carbohidratos y de repente también las macromoléculas, hemos visto que hay grupos funcionales, ¿no es cierto? Entonces, los chicos que ya han visto esta parte de grupos funcionales, bueno, de hecho ya lo han visto porque ya tuvieron su teoría. Entonces, no sé si podrían decirme de repente em, qué grupo funcional, bueno, están viendo acá, ¿no? A ver.
No sé si alguien se anima. ¿Cuáles son los grupos funcionales que hemos visto en la clase pasada? Que estamos volviendo a ver en este caso. No sé si alguien quiere participar. Ya, chicos. Bueno, habíamos visto sobre todo hidrógeno, hidroxilo, y también hemos visto el grupo carboxilo. Ahora, el grupo carboxilo les había mencionado que se divide en dos grupos. Habían uno que eran como los grupos de, bueno, no en dos grupos, sino que había este carboxilo en dos grupos, por decirlo así. Estaba presente en dos grupos. En el caso de las cetonas y en el caso de los aldehídos. ¿Ok? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante también otra vez. Pero bueno, habíamos visto estos de aquí, ¿no? Ahora tenemos esto del hidrógeno, que vamos a ver que es una ramificación así súper simple, con solo un hidrógeno. El hidroxilo, recuérdense que era un OH, y aquí lo vemos, ¿no? OH. El carboxilo, ah, me confundí, chicos. ¿Qué digo carboxilo? El grupo carbonilo. Esta parte de acá. Esto no es el carboxilo, esto es el carbonilo, perdón, me estaba equivocando acá. Pero esto también lo vamos a ver más adelante, así que igual se los mencionaba por eso. Carbonilo, carbonilo. Ya. Esos dos son los que vamos a encontrar del grupo carbonilo. Hay cetonas y aldehídos, ¿ok? Me confundí en esa parte de aquí, pero vamos a igual ver carbonilos en un momento. Y el grupo carboxilo, recuérdense que hacía como que alusión al ácido, ¿no? O sea, era un ácido en sí. Y el grupo carboxilo tiene esto de aquí, ya vimos, que tiene como que una porción en la que vamos a tener un OH y la otra porción es como un carbonilo y ambos se unen, ¿no? Y forman lo que es el ácido. Aquí el ácido, ¿ok? Ahora, el grupo amino ya también era sobre todo cuando ya añadíamos un nitrógeno y tenían que diferenciar bien aminas de amidas porque son diferentes. Las amidas solamente, como ven, está como que el grupo nitrógeno nada más. Y creo que las amidas les dije, acuérdense un poco con que les meten carbono, ¿ok? O sea, relacionan con que les van a meter carbono. Y el grupo fosfato es uno muy importante también porque este grupo fosfato, vamos a ver de que cuando se va a unir a ciertas, bueno, a ciertas partes también de compuestos, van a darle como que mm, una función más, como por ejemplo, si tú añades fosfato, a los nucleósidos van a ser recién nucleótidos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero o sea, como un adelanto. Si añadimos este grupo fosfato a nucleósidos, van a convertirse en nucleótidos. ¿Ok? Y este grupo metilo ya habíamos visto un poco que era el grupo metil o met, que cuando ustedes van a tener bueno, les hablé sobre em, prefijos. Cuando ustedes tienen un carbono, dos carbonos, les dije que era, por ejemplo, si tenían, en el caso de que tuvieran dos carbonos, en una cadena de dos carbonos, era em, etil. Aquí está, etil. Su ramificación va a ser etil, porque el prefijo o el que les dije que tenían que usar era et, ¿no es cierto? En este caso, el prefijo que tienen que usar, porque solo es una cadena de carbonos, va a ser met. Por eso metilo. Ahora, también aquí les mencionaban un poco, también vi en sus PPTs que vieron una parte que es importante porque le van a hablar mucho en esta, o sea, sobre todo para, digamos, desintegrar moléculas, un nombre importante es la hidrólisis, siempre van a escuchar ese nombre. La hidrólisis va a ser cuando vamos a romper enlaces mediante moléculas de agua. Y la hidratación, por ejemplo, la síntesis por hidratación ya también va a ser que vamos a formar enlaces. En este caso también pueden ser los enlaces que se unen bueno, que van a unir entre carbohidratos o claro, entre monosacáridos para ser más exactos,
va a ser glucosídico, ¿no? Entonces podemos, digamos, formar enlaces glucosídicos por agua y también los podemos romper. Y estos procesos van a ser la hidrólisis cuando lo vamos a romper y la hidratación cuando vamos a unir, ¿no? O sea, vamos a juntar monosacáridos y vamos a unir estos dos monosacáridos por un enlace, ¿no? Aquí tiene que ser cuando estamos liberando agua. Le digo mediante agua porque si ustedes se dan cuenta, vamos a liberar agua, pero mediante porque necesitamos del agua para que estos dos se unan. En este caso, por ejemplo, lo que van a hacer es liberar estos hidrógenos y el oxígeno para formar agua y que puedan unirse, ¿no? Ahora, en el caso ya también de la hidrólisis, vamos a ver que el agua es el que está afectando este enlace para que luego se liberen en dos moléculas separadas que van a tener bueno, en este caso va a tener ya este lado, digamos, su hidrógeno y este otro lado su hidroxilo, ¿no? Igual aquí, esto sería como su hidroxilo, que están liberando estas dos moléculas de este lado y de este lado para darnos agua. Ahora sí, vamos a ir un poco con lo que tiene que ver con funciones de carbohidratos como tal. Aquí es una pequeña clasificación, pero no o sea, para que lo vean, pero vamos a tomar en cuenta otra clasificación. Ahora vamos a ver que va a ser, como les decía, fuente de energía, ¿no? Es lo importante, fuente de energía de muchos organismos, casi de todos los organismos que son seres vivos. Porque nosotros, por ejemplo, lo vamos a relacionar con la molécula del ATP, que es la moneda energética, siempre van a escuchar o algo así, ATP. Luego vamos a ver que es importante para la comunicación celular y la inmunidad también. Em, Inmunidad porque bueno, les menciono un poco la parte de los antígenos, más adelante lo vamos a ver. Pero para la inmunidad, por ejemplo, pero lo importante es la comunicación celular también. También es componente estructural, eso es importante, es un componente estructural, porque vamos a ver, por ejemplo, que la quitina, también que es un carbohidrato, por decirlo así, complejo, no complejo, vamos a verlo más adelante ya, no es complejo, es un polisacárido, pero ya, va a formar también parte de paredes celulares, como en el caso de la celulosa, que forma parte de las paredes de las células vegetales y también de la membrana, porque también en la membrana plasmática celular nuestras células tenemos glúcidos. Luego también van a servir como intermediarios metabólicos aquí. Esto lo vamos bueno, un intermediario metabólico sobre todo lo van a relacionar cuando en una serie de reacciones metabólicas van a tener resultados, ¿ok? Entonces, los productos, por decirlo así, de estas reacciones se conocen como intermediarios metabólicos, pero esto cuando hay reacciones seguidas del metabolismo, ¿no? Ahora, son componentes de los nucleótidos que van a formar, ya de los nucleótidos sobre todo, y estos les mencioné que iban a formar ya como tal a las moléculas de ADN y de ARN ya como tal. De ADN y de ARN. Pero primero tienen que ser nucleótidos y se unen entre ellos y de ahí ya forman estas moléculas más grandes. Ahora, los carbohidratos, vamos a ver de que sobre todo el grupo que más vamos a ver es el simple, porque aquí dentro están los monosacáridos, ¿ya? Y estos monosacáridos van a hacer que la mínima unidad, por decirlo así, la unidad mínima que va a tener un carbohidrato, ¿ya? Mínimo. Porque de aquí van a formar los enlaces glucosídicos que les mencionaba entre monosacáridos y van a empezar a formar moléculas mucho más grandes. Como por ejemplo ya cuando van a tener carbonos em, como bueno, de tres carbonos, por ejemplo, las triosas, tetrosas, pentosas y las hexosas son monosacáridos, ¿ok? Esos tres, si unimos, digamos, dos triosas o entre pentosas, ahí vamos a empezar a formar ya carbohidratos mucho más grandes que pueden ser disacáridos o los polisacáridos que son mucho más grandes. Los disacáridos son carbohidratos que van a tener sobre todo en dos monosacáridos ya, dos monosacáridos. Y los carbohidratos ya van a ser de dos a más, ya hasta más. Y hay otros que son los oligosacáridos que ya vamos a ver en la clasificación.
que se van a considerar como que tienen igual digamos entre dos a más, pero hasta un cierto límite, o sea, no son muy largas las cadenas tampoco, son un poco más cortas que la de los polisacáridos. Ahora, aquí tenemos los polihidroxialdehídos y polihidroxiacetonas. Si recordamos la semana pasada, bueno, la clase pasada habíamos visto el grupo aldehído y el grupo cetona. Entonces, yo les dije que las cetonas como que están en el centro de la cadena, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí en el centro de la cadena, está aquí el grupo, voy a hacerlo con otro color, a ver. Ya, si nos fijamos en el caso de las cetonas, que es de este grupo cetona que les menciono aquí, ya, la acetona va a estar en el centro de la cadena. Bueno, no el centro, sino dentro de la cadena. No está en los extremos, como va a ser el caso, por ejemplo, del grupo aldehído, que lo vamos a encontrar acá, en un extremo, ¿ok? De la cadena. Y ahí es cuando vamos a mencionar que tenemos una aldohexosa, aquí una aldohexosa o una cetohexosa, ¿ok? Esto porque tenemos 6 carbonos. Cuenten cuántos carbonos hay acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Por eso son hexosas, terminan en hexosas. Y le vamos a decir aldohexosa porque tiene este grupo aldehído en un extremo. Y le vamos a decir cetohexosa porque tiene este grupo cetona. La aldohexosa lo relacionamos con lo que es la glucosa y la fructosa con lo que es bueno, la cetohexosa con lo que es la fructosa, ¿no? Y si se dan cuenta, ambos tienen la misma fórmula, porque si ustedes cuentan el número de carbonos que hay aquí, es el mismo, 6 en fructosa y glucosa. Y en hidrógenos también el mismo, 12, y en el caso de los oxígenos también son 6. Entonces, estos podríamos decir que son isómeros, ¿ok? Acá, isómeros. Y esto ya les mencioné que hay mucho en química orgánica que van a ver isómeros, o en este caso también enantiómeros. Ahora, en la glucosa, por ejemplo, vamos a ver de que cuando van a tener, tienen que pensar de que estas no son estructuras totalmente planas, sino que son como estructuras tridimensionales. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, D-glucosa y L-glucosa, ya estamos hablando de que sus posiciones son como diferentes, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta solamente cambiamos el D y el L, ¿no? Pero si ustedes cuentan hablando de átomos, vamos a tener lo mismo en ambos, bueno, en ambas moléculas. Pero el orden aquí está cambiando. Entonces, si se dan cuenta, a ver, ya, si se dan cuenta de este lado, como que se están reflexionando ambos. O sea, de este lado tenemos digamos, tenemos la misma cadena de carbonos, pero aquí ya vemos otra, como que se están reflejando, ¿no? Son como espejos. Entonces, ahí ya está viendo un cambio en la estructura, o sea, no en la estructura, sino en la forma tridimensional, ¿ok? No están totalmente para el mismo lado. Si estuvieran para el mismo lado, por decirlo así, serían ambas de glucosa o L-glucosa. Pero como son refractarios, o sea, están como que reflejando una a la otra, van a ser de glucosa y L-glucosa, ¿ok? Ahora les mencionaba esto de los isómeros, que ya lo habíamos visto mucho antes en la parte de átomos, varios átomos, casi en todos los átomos habíamos tocado lo que era un isómero. Entonces, em, no sé si alguien se acuerda que era un isómero, a ver, no sé si alguien se acuerda. O si no les pregunto, por ahí, a los chicos que sí sé que estuvieron a las sesiones, bueno, conmigo al menos. A ver, Alessandra, ¿te acuerdas que era un isómero? Solo hay una Alessandra, creo. ¿Te acuerdas que era un isómero? Ya, Franco, creo que... ¿Quieres decir? ¿Un isómero? Un isómero es el que tenía la misma cantidad de electrones, pero diferente distribución espacial. Sí, algo por ahí. Sobre todo eso lo habíamos visto más que todo en átomos, ¿no es cierto? Era como que tenía la misma cantidad de protones, pero lo que iba a cambiar eran los neutrones. Ahora, en el caso de química orgánica, es como que vamos a meterle un poco más de, digamos, un poco más de
con un poco más de complicación, por decirlo así, vamos a ver de que, como estamos hablando de estructuras ya mucho más grandes, vamos a ver que esto está relacionado con la diferencia de distribución espacial, ya no con electrones, neutrones, sino con la distribución espacial. Aquí, por ejemplo, ya tienen diferente distribución espacial. O sea, en el espacio. Ya les dije que no piensen en estas moléculas como totalmente planas, sino que piensen que tienen forma, o sea, son tridimensionales, ¿ok? Ahora, los epímeros, que también van a ser un tipo de isómero, por decirlo así, son moléculas que van a ser diferentes, pero en la configuración de un átomo de carbono. Aquí ya solamente metemos un átomo de carbono. En cambio, en el isómero nos estamos metiendo con la estructura. En el epímero solo con un solo átomo, por decirlo así. Y en el caso de los enantiómeros también, vamos a ver de que estos enantiómeros también van a ser como un tipo de isómero, pero que son imágenes especulares entre sí. Aquí es como la rotación, o sea, como que van a rotar entre ellos y tienen direcciones opuestas, como es el caso que estamos viendo aquí de glucosa y de la, bueno, de glucosa y de la L-glucosa, ¿ok? Aquí vemos que son direcciones opuestas, o sea, como que se están refraccionando, ¿no? Entonces, eso también va a afectar únicamente, por decirlo así, a la propiedad que vamos a ver de la estructura nada más, pero no va a tener alguna repercusión, como lo dice acá. em, bueno, tiene repercusiones en las propiedades físicas, pero digámosle que no en las químicas, por decirlo así. En las físicas sí, porque no son idénticas. Estamos metiéndonos con la estructura, ¿no? Aquí, como les dice, son direcciones opuestas. Con que cambie, digamos, la posición de, bueno, hablando tridimensionalmente, con que cambie la posición de un hidrógeno o de un o de un oxígeno, ya está cambiando la forma, ya está cambiando la dirección de repente. Y ahí vamos a ir considerando enantiómeros o isómeros, ¿no? Dependiendo. Ahora, en la clasificación de glúcidos que les estaba mencionando, aquí habíamos visto que teníamos, ya les adelantaba un poco hace rato, pero íbamos a clasificarlo como que en tres grupos grandes que iban a ser los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Ahora, los monosacáridos eran solo grupos simples, o sea, eran la mínima unidad en carbohidratos, ¿no? En aquí podíamos ver aldosas o cetosas, que eran el caso de las aldosas, por ejemplo, fructosa, y de las cetosas, no, de las aldosas la glucosa y de la fructosa de las cetosas la fructosa, ¿no? Entonces, aquí teníamos ejemplos como las triosas, que les decía que constaban entre tres carbonos, las tetrosas de cuatro, las pentosas de cinco y las hexosas de seis. Aquí lo que nos va a importar mucho más van a ser las hexosas, porque es lo que vamos a ver más en la parte cuando vamos a tocar, a ver, en la parte que vamos a tocar ya, hexosas, en la parte que vamos a tocar de disacáridos, ¿ok? Ahora, los disacáridos aquí están dentro de lo que son los oligosacáridos, porque como les decía, van a ser moléculas mucho más pequeñas que los oligosacáridos. Los disacáridos se consideran más o menos desde dos, ya de dos partimos porque se están uniendo dos, o sea, digamos, una glucosa con una fructosa se están uniendo y esas son hexosas, ¿ok? Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, disacáridos son dos monosacáridos. Los trisacáridos son de 3 y como lo ven aquí, oligosacáridos se consideran hasta 10, ¿ok? Trisacáridos y decasacáridos. Y polisacáridos ya son mucho más grandes, más que 10, o sea, mayores que 10, ¿ok? Tienen que ser más de 10 monosacáridos. Para adelante. Vamos a considerar oligosacáridos de 2 a 10 y polisacáridos de 10 a más. Ahora, en esta parte vemos una clasificación, por decirlo así, como les menciono, de 10 a más. Oligosacáridos ya les dije, traten de considerarlo como de 2 a 10 más o menos porque está metiendo al grupo de los disacáridos. Y vemos que los azúcares, por ejemplo, ahora, se me olvidó mencionarles de que a los carbohidratos les pueden decir azúcares, glúcidos y carbohidratos, ¿no? O sea, esos tres nombres son lo mismo, ¿no? Ahora, vemos estos subgrupos como los monosacáridos, disacáridos, polioles, maltoligosacáridos y otros.
Y aquí más o menos es para que vean un poco cómo van a clasificarse. Azúcares, oligosacáridos y polisacáridos. Y los polisacáridos, el más resaltante que muchos van a ver va a ser el almidón y también el glucógeno, por ejemplo. Almidón, y ya eso lo vamos a ver en un ratito. En los oligosacáridos, esto sí, vamos a ver malto-oligosacáridos, que son maltodextrinas, que van a ser como cadenas. Acuérdense un poco de maltosa, que ya lo vamos a ver ahorita, pero la maltosa está compuesta por glucosas. Entonces, maltodextrinas van a ser cadenas un poco más largas que los disacáridos y trisacáridos, más o menos. Van a ser un poco más grandes, pero están compuestas, por decirlo así, de maltosas, ¿no? O sea, de maltosas. Ahora también tenemos otros ejemplos como la rafinosa o la fructooligosacárido, ¿no? Muy resultante la maltodextrina porque tiene que ver mucho en lo que es la digestión de los carbohidratos. No lo vamos a tocar eso mucho acá, pero un adelanto nada más. Ahora, los monosacáridos ya habíamos visto de que eran súper simples, vamos a ver ahorita. Aquí les adelanta la fructosa, la galactosa y la glucosa. Esos tres son los monosacáridos importantes que tenemos que conocer para poder formar así a los disacáridos, como la sucrosa o sacarosa, la lactosa y la tetralosa, ¿ok? En otros polioles como el sorbitol y el manitol, pero los importantes de acá son los disacáridos. Ya, empezamos con monosacáridos. Los monosacáridos ya les dije que van a tener una sola unidad de azúcar, por decirlo así. O sea, es la molécula más simple que vamos a encontrar en un carbohidrato. Tiene un grupo reductor, eso es importante. Un grupo reductor que va a ser este grupo aquí, CO. Y este grupo CO era el grupo carbonilo. Y aquí vemos, por ejemplo, el CO y el CO, ¿no? Vemos en estos tres tireosos, pentosas y hexosas, vemos este grupo reductor. ¿Ok? Ya. Ahora vemos que también van a presentarse, como les decía, como un aldehído o como una acetona. ¿Por qué? Porque está presentando este grupo aldehído, bueno, grupo carbonilo que les decía, ¿no? Grupo carbonilo. Y obviamente ya les dije que tienen que depender de su tipo, porque si lo presenta en un extremo, como en estos casos, va a ser un aldehído, y si lo presenta entre la cadena va a ser un acetón. Vamos a ver de que estos monosacáridos van a poder empezar a formar enlaces cíclicos, o sea, ya les mencioné que era un cíclico, o sea, algo cíclico, ¿no? Una cadena cíclica que era, por ejemplo, podría ser bueno, una pentosa en este caso, algo así, o una hexosa. Ahí ya estamos metiendo esos términos, hexosa de 6 cerrado, pentosa de 5. Entonces, cuando vamos a tener esto, dependiendo de si es cetona o aldosa, o aldosas o cetosas, sí, ya. Dependiendo de esto, vamos a considerar un tipo de enlace, por decirlo así. Aquí les menciona que puede ser un enlace hemiacetal o un enlace, bueno, enlace hemiacetal se forman las aldosas y en las cetosas, ¿no? Hemiacetal y hemicetal, ¿ok? A ver, voy a borrar esto. Ya. Enlace hemiacetal para las aldosas y enlace hemicetal para las cetosas, ¿no? Que es cuando tenemos la cetosa en una cadena, ¿no? Ahora, triosas, esto me parece un poco resaltante que lo conozcan también. De repente, para más adelante, cuando lleven bioquímica, porque tienen que conocer un poco bien esta parte de estructuras para que vean o entiendan un poco mejor bioquímica. Aquí, por ejemplo, tenemos al gliceraldehído, que si logran, esto vamos a ver de que está dentro de lo que es el metabolismo de la glucosa. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que tiene 3 carbonos y está teniendo este grupo carbonilo en un extremo, por lo tanto sería un aldehído, ¿no? Por eso es un gliceraldehído, ¿ok? Ahora, tenemos una pentosa, por ejemplo, en el caso de la ribosa, acá tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y esta ribosa, digamos que puede estar presente, o la vamos a ver sobre todo presente, como una pentosa, por decirlo así, porque esta ribosa va a formar parte de lo que se conoce como nucleótidos. Es ahí cuando veíamos por qué eran importantes, digamos, los carbohidratos para formar lo que eran ADN y ADN, ¿no? ARN y ADN, nucleótidos. Porque para adelantar un poco, ya, en esta pentosa, digamos, se van a unir.
lo que bueno, se van a unir por este lado de acá, la base nitrogenada, que ya habíamos visto un poco sobre este. Habíamos visto la semana pasada en heterocíclicos, la base nitrogenada se va a unir acá. Y de este lado se van a unir los grupos fosfatos. ¿Cuántos grupos fosfatos podrían haber? De repente tres. Y si fueran tres, ya iban a formar otras moléculas que ya vamos a ver, obviamente, cuando toquemos ácidos nucleicos, pero es un adelanto de por qué es importante esta ribosa. Ahora, en el caso de, si tenemos en cuenta, esa es una ribosa, ¿ok? Esta ribosa únicamente va a formar parte del ARN, ¿ok? ARN. Y si hablamos de una desoxirribosa, ya se va a considerar para un ADN, ¿ok? Por eso también es importante saber el, digamos, el azúcar que se está utilizando en el nucleótido, porque dependiendo de eso va a formar o ARN o ADN. Ahora pasamos con estas hexosas, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la glucosa. Aquí la glucosa. Y ya tenemos 6 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Estos 6 carbonos, no se olviden que también los veíamos, por ejemplo, en la fructosa, ¿ya? La glucosa, sobre todo, al menos ribosas y glucosas, o sea, pentosas y hexosas, las vamos a ver ya como, digamos, en ciclos, ¿ok? O sea, van a estar en ciclos. Las hexosas las vamos a ver en ciclos de 6 y las pentosas en 5, ¿no? Ahora, los disacáridos, aquí ya entramos ¿qué pasaba? Era cuando uníamos monosacáridos. ¿Ok? Entonces van a ser, aquí como le dice, compuestos de dos monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos o glicosídicos. Es lo mismo. Ahora, disacáridos y más importantes que vamos a conocer o los que tienen que saber sí o sí son la maltosa, la lactosa y la sacarosa o sucrosa, como le mencionan en su PPT, ¿no? Pero ya, estos se van a formar por dos monosacáridos cada uno. Aquí lo que yo les quería mostrar sobre todo es el enlace glucosídico. Van a ver de que cuando les pueden hablar de un enlace glucosídico alfa o beta, por ejemplo. Y sobre todo van a ver de que por ejemplo, en este caso vemos un enlace alfa 1,4. También hay otro que es el alfa 1,6 y también hay los enlaces beta. Entonces vamos a ver de que este enlace glucosídico tiene, digamos, varios nombrecitos porque van a tener, digamos, diferentes formas porque se está uniendo en diferentes formas, por decirlo así. Miren, aquí tenemos este de aquí que es el alfa 1,4 que vemos que está como para abajo, ¿no? Ahora, si nosotros pasamos a este otro ejemplo, vemos de que la estructura está cambiando. Y esto porque se está uniendo, digamos, de forma diferente con los carbonos. Aquí, por ejemplo, vemos, como les digo, es como un enlace para abajo y este es como que para arriba, ¿ok? Eso es lo que lo diferencia del beta, este es el beta y el alfa. Ahora, el 1,6 o 1,4 es dependiendo del carbono en el que se está dando el enlace. El 1,6 lo vamos a ver en el caso del glucógeno, por ejemplo, así como el alfa 1,4, también lo vamos a ver en el glucógeno. Pero el más básico, digamos, para hacer cadenas, simplemente cadenas, va a ser el enlace glucosídico alfa 1,4. Ese va a ser el que vamos a utilizar, digamos, para hacer cadenas así lineales de varios monosacáridos. Ahora, en este caso, el ejemplo que les está poniendo aquí es de la maltosa, ¿ok? Es el de la maltosa, ¿ok? Y como les decía, la maltosa está compuesta por una glucosa y una glucosa. Cuando vamos a buscar la unión de estas dos glucosas para formar la maltosa, vemos de que se está liberando, por decirlo así, el grupo hidroxilo de esta glucosa y el hidrógeno de esta otra. ¿Y eso que va a darnos al final? Agua, ¿ok? Agua. Por eso vemos de que un enlace glucosídico va a formar lo que es en sí el enlace glucosídico y también va a darnos agua. Entonces aquí estaríamos usando lo que les mencioné en la parte de generalidades, bueno, al menos en el inicio, de cómo es que el agua influye, ¿no? Puede haber hidrólisis o dehidratación. Entonces, aquí les menciono un ejemplo, por ejemplo,
funciones específicas como la lactosa en la leche. Esta maltosa, por ejemplo, la vamos a encontrar o la relacionamos mucho con la parte de la cebada, por ejemplo, ¿ok? Pero también, si vamos rompiendo cadenas, por ejemplo, una cadena súper larga de almidón, va a empezar a formar en cierto modo maltosas y maltotriosas que les decía, y maltodextrinas, que lo habíamos visto un poco antes, ¿no? O lo mencionamos un poco antes. Ahora, los disacáridos importantes que vamos a ver, sobre todo van a ser como les decía aquí, ya, la maltosa, la lactosa, la isomaltosa y la sacarosa. Ahora, la maltosa está formada, ya vimos, por un enlace alfa 1,4. Eso es lo más resaltante. Y está formado por dos glucosas. Ahora, la lactosa ya también está formado por una galactosa y una glucosa. Y su enlace ya también aquí va a ser un beta 1,4. Como aquí lo ven, este es el enlace beta 1,4. ¿Por qué se está dando en los carbonos, digamos, 1 y 4? Entre los carbonos 1 y 4, pero como ven, la estructura o la forma es diferente que la del alfa, que está aquí, ¿no es cierto? Y obviamente se está dando en el... em, ahora, esto se me olvidó mencionarles para que lo entiendan mejor. Esta parte de aquí, digamos que les va a indicar el número de carbono en el que está viendo el enlace. Y esto, digamos, les va a indicar la forma, por decirlo así. Si va a ser una alfa, va a ser, digamos, como lo vemos acá, como lo vemos aquí. Y si va a ser una beta, como lo vemos acá. Ahora, una isomaltosa ya también va a estar compuesta por dos glucosas y va a estar unida ya también. Esto es lo que hace diferente a la maltosa de la isomaltosa por un enlace alfa 1,6, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí la isomaltosa está cambiando y es un isómero de la maltosa, ¿ok? Y si se recuerdan, hemos visto ya isómeros en esta parte de aquí. Está un poco, vuelvan a verlo de repente si quieren isómeros, tenía diferente distribución espacial. En este caso, la distribución espacial estamos viendo en los enlaces, o sea, de que el enlace aquí está cambiando, de aquí está cambiando un enlace de un carbono de 1,4 a 1,6, ¿ok? Está viendo este enlace diferente. Y por eso va a haber justamente una estructura, digamos, una estructura diferente y lo va a hacer un isómero. Ahora, la sacarosa ya también está compuesta por glucosa y por fructosa. Y van a estar unidas por un enlace alfa 1,2. ¿Ok? Ahora, creo que eso es lo más resaltante de esto, de disacáridos, hasta aquí. Y bueno, ahora sí entramos con los polisacáridos, que ya eran moléculas mucho más grandes, ya les dije. Oligosacáridos, y vamos a considerar, digamos, de 2 hasta 10, ¿no? Porque es lo que más o menos nos indica un poco esta tabla, ¿ya? Bueno, disacáridos van a ser solamente de 2 y oligosacáridos van a ser como de 3 a 9, ya como le dice acá. Tómenlo sino como acá, ¿ya? Y polisacáridos ya tienen que saber eso sí o sí que son mayores de 10. Oligosacáridos piensen que son como de menores de 10, mayores de 2, 3 o 9, ¿ya? Ahora, los polisacáridos van a tener ya también una función sobre todo estructural en las paredes celulares, en los exoesqueletos, por ejemplo, de los invertebrados, o también son importantes en la reserva energética, ¿ok? Tiene como varias funcioncitas ahí. Reserva energética, estructural, y en el exoesqueleto va a funcionar, digamos, como protección incluso. Ahora, vamos a iniciar primero con la amilosa. Almidón. El almidón está compuesto por estas dos ramitas o dos partes que le vamos a llamar así, que son la amilosa y la amilopectina. La amilopectina va a ser la cadena que es ramificada, porque si ven aquí es como la que se está ramificando. De toda esta cadena lineal está saliendo una ramita. Esa es la amilopectina. La amilosa ya también va a ser la cadena lineal, que está yendo recta, ¿no? Aquí también les dice compuesto por amilosa y amilopectina. La amilosa, que va a ser esta de aquí, la que es lineal, y la amilopectina, vamos a darle con otro color, ya, la amilopectina que va a ser la ramificada, ¿ok? Que sería esta de acá. Bueno, que está ramificándose, ¿no? Eso sí, recuérdense. Ahora, vamos con el siguiente polisacárido, que es el glucógeno. Ah, se me olvidaba. Este almidón lo vamos a poder, digamos, encontrar
Por ejemplo, en el pan, por ejemplo, en el arroz, y cuando vamos a comer, digamos, o sea, va a haber una digestión de estos polisacáridos, porque los polisacáridos sobre todo van a ser estas estructuras grandes. En el caso del almidón, lo vamos a tener, digamos, que digerir y todo. Y si vamos partiendo estas cadenas, digamos, de amilosa, amilopectina, vamos a ir, digamos, dividiéndolas y convirtiéndolas en oligosacáridos. Después de oligosacáridos van a pasar a disacáridos y después de esos disacáridos van a pasar a monosacáridos. Y es así que cuando vamos a tener una digestión de todos los carbohidratos, básicamente, tomando un ejemplo el almidón, por ejemplo, aquí vamos a tener, digamos, glucosa, ¿no? Como monosacárido, digamos, de toda la digestión del almidón. Pero si vamos a digestionar otros productos más también también que son carbohidratos y que van a tener en su composición, no sé, glucosa, fructosa o galactosa, siempre se van a digestionar en esos tres monosacáridos. Van a tener siempre como resultado de la digestión de carbohidratos, galactosa, fructosa y glucosa, ¿no? Esos tres, siempre. Obviamente que hay excepciones. En el caso que, por ejemplo, una persona no pueda digerir la lactosa, en este caso, la lactosa, vamos a tomar un ejemplo, y se va a quedar como galactosa, ¿ok? Y ahí es cuando hay personas intolerantes a la lactosa, ¿no? Es unos pequeños datos ahí que les pueden servir para bioquímica porque son importantes, al menos esta parte. Ahora, el polisacárido, ya que les decía, con el que íbamos a seguir era el glucógeno, ¿no? El glucógeno, sobre todo, tiene que ver con reserva. Si veíamos aquí que es como también el almidón de reserva, pero más en vegetales, por decirlo así. En glucógeno va a ser más en una reserva, bueno, uno de reserva, pero animal, ¿ok? Nosotros tenemos glucógeno que almacenamos tanto en el músculo y en el hígado, ¿ok? Músculo y el hígado. Ahora, vemos que tienen ramificaciones cada 8 a 12 residuos de glucosa. O sea, tenemos que contar en toda esta cadena, por ejemplo, aquí. En toda esta cadena tendremos que contar que hayan de 8 a 12 glucosas y de ahí va a salir una ramificación. Aquí les decía que íbamos a encontrar estos enlaces alfa 1,6 y alfa 1,4. Porque cuando va a haber bueno, vamos a hablar de la molécula de glucógeno nada más, no le voy a hablar de síntesis para no confundirlos, pero vamos a tener una molécula parecida, vamos a relacionarlo un poco con la parte de almidón. Veíamos que había una cadena lineal y una cadena que era como ramificada, ¿no? Que era la amilopectina y la amilosa, la amilopectina y la amilina, digo, amilosa y amilopectina, ¿no? Ya. Ahora, en el glucógeno es un poquito parecido porque tenemos una cadena también que va a ser lineal que va a estar conformada justamente por estos enlaces alfa 1,4. Pero vamos a tener por ahí ramificaciones que van a ir saliendo, como en el caso de aquí. Aquí hay una ramificación, por ejemplo. Lo voy a resaltar. Ya. Aquí, por ejemplo, hay una ramificación. Esta ramificación ya también va a tener un enlace alfa 1,6. ¿Ok? Entonces, estas ramificaciones, sobre todo como aquí también, van a tener este enlace alfa 1,6. Ojito que en el inicio, o sea, como cuando está empezando aquí la cadena a subir, por decirlo así, va a haber este alfa 1,6 y de ahí se va a continuar nuevamente con alfa 1,4, ¿ok? Pero esto para que se den cuenta de que también los enlaces como que le van a dar una estructura a esos carbohidratos y que, bueno, si cambiamos obviamente los enlaces, también vamos a cambiar, ya vimos, también un poco la estructura y van a ser isómeros y así, ¿no? Pero aquí más o menos para que diferencien un poco un enlace alfa 1,6 de un alfa 1,4. El alfa 1,6 yo lo entiendo un poco más, así para que no confundirlos. El 1,4 va a estar en una línea, digamos. Y si queremos dar una cadena para arriba, digamos, una cadenita para arriba, aquí vamos a empezar con el alfa 1,6. ¿Ok? Aquí vamos a meter un alfa 1,6 y de ahí nuevamente vamos a continuar con alfa 1,4. En todo esto. ¿Ya? Ahora pasamos con estos dos últimos que son la glucosa y la quitina. Mejor dicho, la celulosa y la quitina. Me estoy confundiendo mucho, perdón chicos, pero ya. La celulosa, les mencionaba que estaba en la pared de las células vegetales, como ya lo estamos viendo acá. Células vegetales.
Y sobre todo tiene una función estructural, porque les va a dar a esta pared celular, digamos, una resistencia y también la estructura. Ahora, esta celulosa es importante porque va a estar presente en compuestos de origen vegetal. Si nosotros comemos, digamos, productos de origen vegetal, van a darse cuenta de que y hay presencia de glucosa, van a darse cuenta que hay presencia de celulosa, perdón. Van a darse cuenta que esta celulosa no se va a digerir, ¿ok? No se digiere en el ser humano. En los animales sí. ¿Ok? Porque ellos tienen una enzima que va a degradar esta celulosa. En cambio, en el ser humano no se va a digerir. Por lo tanto, digamos que la vamos a conocer en palabras comunes como fibra, y es lo que va a ayudar como que a que las personas no se estreñan, por ejemplo, estreñan, ¿ya? Entonces, al no ser digerible, justamente esta propiedad que tiene de no ser digerible en el ser humano, le da esa capacidad, ¿no? Ahora, importante que sí está presente en las células vegetales, va a ayudar a su estructura porque se encuentran hay unas que se conocen como fibras de celulosa en esta celular de las células vegetales. Hay fibras de celulosa y ahí dentro van a estar estas moléculas de celulosa, ¿ok? Estas cadenas de celulosa, ¿ok? Ya les dije que esta no se digiere en el caso de los seres humanos, es no digerible. Y ya sabemos un poquito el por qué, ¿no? Y por qué sería importante también, digamos, consumir celulosa, por decirlo así. Y ahora tenemos la quitina, que también tiene una función tanto estructural y también les decía como de protección. Porque esta lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el exoesqueleto de los insectos, que sabemos que no tienen un esqueleto como tal. Por eso se les conoce como exoesqueleto, que es como el caparazón, por decirlo así, que les va a brindar esta protección. Y también su estructura, porque como que les va a dar esa forma, digamos. Así también vamos a encontrar quitina en hongos. En los hongos también encontramos quitina, ¿ok? En la pared celular. Algo así como en el caso de las plantas, que vamos a encontrar en su pared celular celulosa. Aquí vamos a encontrar quitina en la pared celular de los hongos, ¿ok? Y pasamos con el transporte de las exosas, que ya habíamos visto cuáles eran las exosas que estábamos tocando. La más importante es la glucosa, obviamente. Y obviamente cuando hay una digestión de glúcidos, ya les dije, obviamente estos se tienen que absorber, ¿no? Porque vamos a necesitar a fin de cuentas la glucosa para adquirir energía. Entonces, necesitamos de ciertos transportes, como van a ser el SLTS, SGLT, mejor dicho, y el GLUT. El GLUT es una familia de transportadores de glucosa muy grande, ¿ok? Va a haber hasta GLUT 14, que como les decía, hasta un GLUT 14 incluso, pero yo pienso que el más importante que tienen que aprenderse va a ser el GLUT 4, porque eso en bioquímica lo van a ver. Ya, el GLUT 4, espera, lo voy a cambiar con otro. Ya. El GLUT 4 va a ser el más importante en mi opinión. Esperen, escribí, estoy un poco, ya. Voy a volver a escribir ya. Les decía, el GLUT 4 va a ser uno de los más importantes porque va a estar estimulado, por decirlo así, o necesita de insulina, que está muy relacionado con la parte de carbohidratos, ¿ok? Necesita de insulina para así el GLUT 4 poder meter, digamos, glucosa dentro de la célula. Por eso es importante. Ahora, este GLUT 4 no se va a encontrar en todas las células, ¿ok? Está en el adiposo, sobre todo. Y ahora, esto como les menciono acá también, estos GLUT van a depender también mucho de que, de el tejido en el que se estén encontrando, van a depender porque vamos a tener varios GLUT y dependiendo del tejido en el que está, va a haber un GLUT diferente. Por ejemplo, el GLUT 2 está en el caso de los enterocitos, que son las células del intestino. Y para la absorción, por ejemplo, para que pase desde, en este caso, la luz intestinal, la luz del intestino que está acá, para este lado que sería, digamos, vamos a hablar de alto torrente sanguíneo, por decirlo así, va a necesitar meter de aquí para acá. Y eso lo va a hacer el glutos, en el caso del enterocito, ¿ya? Para meter glucosa ya, por ejemplo, en el tejido adiposo, les dije que necesitaríamos de glutos, un ejemplo, ¿no? Tejido adiposo. Ahora, otro que les estaba diciendo era el SGLTS.
Este ya también va a ser como ya va a ser un poquito, un proceso ya, un poco más complejito, por decirlo así, porque vamos a necesitar de sodio, ¿ok? Acá necesitamos de sodio y vamos a usar este sodio justamente para meter las exosas. Acoplados, van a estar acoplados, como lo mencioné aquí. Vamos a acoplar estas exosas con iones sodio para que puedan entrar así al organismo. O sea, van a ser como una bomba de sodio, ¿ok? Por eso sería también activo. Esto también tiene diferentes tipos de funciones dependiendo del tejido en el que se va a encontrar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el caso de los GLUT. En esta imagen vemos el caso de los GLUT. En este caso es el GLUT2 que les dije que funcionaba en el enterocito. Estas son las moléculas de glucosa. El GLUT agarra estas moléculas de glucosa de afuera y las va metiendo. Y luego en el caso de este otro enterocito, por ejemplo, vamos a utilizar el SGLT y va a utilizar tanto sodio y glucosa y lo va a ir metiendo, ambos, va a ir metiendo y metiendo, ¿ok? Y luego el glutos, por ejemplo, también vemos que va a funcionar para meterlo al espacio intersticial o ya en torrente sanguíneo y así, ¿no? El glutos como que va a sacar también la glucosa de las células, la saca, para pasarlas al espacio intersticial o ya el torrente sanguíneo y así, ¿no? Ahora, aquí una pequeña mención que les quería hacer era sobre estos glúcidos conjugados, porque para que entiendan un poco la función que tenía de inmunidad y también de formar parte, digamos, de la comunicación celular. Porque en una célula nosotros vamos a ver aquí, esto es una pared celular, vamos a ver de que está compuesto por principalmente fosfolípidos. Ok, a ver, ya. Fosfolípidos que van a ser estos que tienen, bueno, los que están acá, los que están de rojito, que tienen una cabecita y una colita ya. Eso lo van a ver mucho más a detalle en biología, pero van a darse cuenta que esta pared celular no solo está compuesta por fosfolípidos, sino que también van a tener glicoproteínas y proteínas, ya. Em, Hasta ahí, proteínas, otros glúcidos, por ejemplo. Y ya, dentro de esta cadena, tanto va a haber, hablando de macromoléculas, va a haber tanto proteínas como lípidos. Y también otros más, ¿no? A ver, un ratito. Ya, chicos, disculpen, ya. Les decía, vamos a tener aquí en esta capa, en esta membrana, vamos a tener estas tres macromoléculas, ¿ya? Pero hablando de conjugados, es que vamos a conjugar como tal a un glúcido, a un carbohidrato con proteínas, por eso se van a formar las glucoproteínas, y en el caso de que lo conjuguemos con un lípido, se va a formar un glucolípido. En el caso de que lo hagamos con una proteína, ya también va a haber otro que se van a considerar proteoglicanos, y estos dos van a tener, sí, proteínas, glucoproteínas y proteoglicanos van a tener ambas proteínas, pero son diferentes por sus funciones que van a cumplir, ¿ok? Estos dos son diferentes por las funciones. Ahora, hablando de inmunidad, es que vamos a ver que en el caso de estos de aquí, estos glicoproteínas que vemos en las capas bueno, en la parte externa, sobre todo de la membrana, vamos a ver de que van a servir como para, digamos, comunicarse con otras células, porque estos van a tener receptores, por decirlo así. ¿Ok? Y así es como se van a comunicar con otras células. Ahora, hablando de la parte de aquí, que seguro de repente se preguntan qué son eritrocitos. También estos glúcidos son importantes porque para formar, digamos, estos tienen una membrana, ¿no? Y en la membrana les decía que iban a tener, glucoproteínas externas y estas glucoproteínas externas también van a darnos el grupo sanguíneo, por decirlo así. Porque dependiendo de cuál esté aquí afuera, de qué estructura esté acá afuera, vamos a ver de qué van a ser tipo O, B, A o AB, ¿no es cierto? Y bueno, más o menos es así, la importancia de un glúcido conjugado, por decirlo así. Y ahora pasando con procesos ya, me lo voy a hacer súper rápido porque no lo van a ver mucho este detalle de repente, pero ya.
La glucólisis es el proceso en el que vamos a descomponer glucosa para obtener energía. La glucogenólisis ya también es cuando vamos a degradar el glucógeno. Y la glucogénesis es cuando vamos a formar glucógeno a partir de glucosa, porque cuando tenemos esta glucosa, vamos a querer almacenarla, la vamos a almacenar en forma de glucógeno, ¿ok? Y obviamente si partimos el glucógeno, por decirlo así, vamos a tener glucosa. Ya les dije que los polisacáridos, sobre todo si vamos a partirlos, vamos a tener ya moléculas mucho más simples que van a llegar a ser siempre monosacáridos. Ahora, la glucogénesis o gluconeogénesis también se le dice, es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glúcidos, como por ejemplo van a ser los aminoácidos. Espera, ¿qué color? Ya, aminoácidos. También está el glicerol. Ya, pero eso lo van a ver a más a detalle ya en bioquímica, obvio, pero es como un pequeño, para que lo tengan como cultura general, para que lo conozcan. Entonces tenemos estos cuatro procesos que, sobre todo la glucólisis, la glucogénesis o la gluconeogénesis, no, es aquí en el que sintetizamos glucosa a partir de precursores no glúcidos, es importante. Estos dos, y bueno, la formación de glucógeno también, ¿no? Porque esa es la forma en la que nuestro cuerpo va a almacenar la glucosa cuando va a necesitar, bueno, digamos, cuando va a necesitar ya energía, digamos, si no hay presencia de glucosa, utilizamos justamente este glucógeno y lo vamos partiendo, por decirlo así, y vamos teniendo moléculas de glucosa que ya el cuerpo puede utilizar para empezar a generar energía. Entonces, creo que ya hasta aquí llegamos, chicos. Creo que esta es la última diapositiva. Sí, ya. ¿Tienen alguna pregunta de repente por ahí? Con esto terminamos. Ahorita les paso el post-test en un ratito. Y bueno, voy a dejar con la grabación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí de repente?